La parte logística contamina, es un equivalente al 16% de toda la huella de carbono. O sea, es impresionante. Si estás en ese negocio, somos protagonistas de ese cambio climático. Es decir, que somos responsables de visualizar cómo hacemos ese cambio de modelo de negocio, ¿verdad? Juego de humanos. Hola, ¿qué tal a todos? Un capítulo más del Juego de Humanos con otra gran mujer líder. Me ha encantado en esta temporada tener a tantas mujeres de las cuales estoy aprendiendo y seguramente ustedes también. Tengo el gusto de presentarles a María Paulina Romo, presidenta de Grupo Entregas FedEx de Ecuador. Muchísimas gracias, Alexis. Un gustazo estar acá. Me siento súper cómoda en este espacio tan diferente. Qué bien, qué alegría. Bueno, quería preguntarte primero, para la gente que no te conoce, que nos comentes un poco más, ¿quién es María Paulina? Bueno, María Paulina es mujer, esposa, mamá, que le estoy viendo a mi hijo acá, que me vino acompañando al set, emprendedora, empresaria, pero fundamentalmente alguien que siempre va a buscar hacer mejor las cosas cada día. Qué bien. En este espacio justamente queremos conocer un poco más al humano detrás del personaje, cuáles son sus motivaciones, qué le gusta, qué hace dentro del juego de humanos para hacer exitoso su empresa, su proyecto, y fuera de él, cuál es su visión, a dónde está caminando, qué es lo que está haciendo. Y bueno, comenzamos un poco con tu historia. Cuéntanos, ¿de dónde eres tú? Soy quiteña. Nací hace 44 años, voy a cumplir 45 el próximo abril. Y crecí acá. En algún momento estuve yendo y viniendo de Buenos Aires cuando estuve trabajando para el sector petrolero, muy encaminado en la parte financiera, y ya después tuve mi primer fracaso como emprendedora a casi los 30 años. Y luego sí el emprendimiento, que bueno, ahora ya es un grupo de empresas ya rodando, hace más o menos unos 12 años. ¿Ya? ¿Cómo nace ese espíritu emprendedor? ¿Desde siempre tú sabías que querías hacer esto tu vida? Recordando y volviendo un poco allá a los 15, 18, 20 años, ¿qué querías hacer tú? No, en realidad. Recuerdo haberme sentado con mi socio, que ahora es mi esposo, un poco antes de ir a hacer mi maestría en Estados Unidos. Yo estuve trabajando en el sector petrolero como unos 15 años más o menos, muy en la línea de finanzas, y llegué a manejar un tema de presupuestos a nivel de país. Y claro, mi intención era ir a hacer mi maestría en Estados Unidos, viajar a Nueva York y estar en el Wall Street, ahí en un piso 40, en un departamento sola. Y era chistoso porque yo tuve una conversación con Boris justo antes de irme de viaje, porque claro, no entendían, el sector petrolero es de los mejores pagados en el Ecuador. Y en ese momento de las mejores utilidades lejos en el Ecuador. Entonces, claro, él decía, con ese puesto y con todo por ganar, ¿por qué me iba? Entonces, claro, yo me visualizaba no sé, de pronto en todo el tema de la bolsa, súper exitosa. Debe ser porque a los 25 años estaba manejando ya todo el tema financiero. Entonces, como había crecido muy rápido, claro, la visión era estar en otras ligas en la parte financiera. Bueno, eso nunca se llegó a dar, pero así te puede cambiar la vida, ¿no? Uh-huh. Así que conoces a Boris ¿a los cuántos años? Bueno, a él le conozco desde más o menos los 19. Yo estaba en mi primer trabajo en una compañía petrolera que se llama Amoco, y él era gerente comercial de una compañía courier. Entonces, claro, él hace una invitación a los gerentes generales, y los gringos son extremadamente jerárquicos. Entonces, claro, me llama el gerente general a su oficina,
y me dice, María Paulina, tú trabajas o sea, tú eres la encargada de manejar el tema de couriers. Le digo, bueno, o sea, hacer la guía era mi rol en ese momento, 19 años. Y me dice, bueno, pero yo no tengo nada que decirle a esa empresa, así que anda en mi representación. Ya te podrás imaginar a los 19 años que el gerente general te diga que vas en su representación. Para mí era extremadamente importante. Pero dice Boris que yo le dije o pregunté en un open house donde estaba obviamente muchísima gente de alto nivel. Y les dije, con toda esta tecnología, ¿por qué me perdieron mi paquete? Y le conocí a los 19 y le volví a ver a los 24, como porque coincidencialmente él es hermano de mi mejor amiga de la universidad. Y ahí nos volvimos a ver. Ya en otra etapa de la vida, creo yo. Y así le conocí. Interesante. ¿Cómo fueron esos años en el sector petrolero? ¿Qué aprendiste? ¿Qué enseñanzas te dejaron? Bueno, la parte financiera, creo yo, porque la estructura de armar compañías extremadamente grandes, o sea, en el sector petrolero estás hablando de millones, o sea, los presupuestos son exorbitantes. A veces cuando cambias de sector, tienes que aterrizar muchísimo en eso porque, claro, como estabas acostumbrada de un tipo de presupuesto, estabas acostumbrado a ciertos números, te es difícil aterrizar en otras economías porque obviamente el sector petrolero es como un puntito, ¿no? Como un lunar. Pero creo que las enseñanzas fundamentales que me dejó el sector es toda esa parte financiera de abrir líneas de crédito, de cómo estructurar y hacer una historia crediticia, porque claro, independientemente que trabajaba en una multinacional, había que hacer ese camino también. Entonces creo que eso es una de las cosas que me dejó. Y bueno, grandes amigos que tengo hasta ahora, que hoy están rodando por el mundo, porque el sector petrolero es bien, digamos, de todo lado y está como nómada, mucha gente que está en el sector yendo de país en país, ¿no? Entonces, creo que eso, grandes amigos y el tema de las bases sólidas en la parte financiera, seguro. 12 años me comentabas que estuviste ahí. 12 años, sí, entre 12 y 15, sí. Es interesante cómo tú tenías una visión de éxito, ¿no? Que ni siquiera era tuya, como tú muchas veces nos pasa eso, que llegamos a un sector, a una empresa, a una profesión y decimos, ya, pues por aquí es, y que no nos damos ni un espacio de irnos para adentro y decir, ok, ¿qué realmente quiero yo? ¿Qué realmente quiero hacer? Y ¿realmente este es mi éxito o el éxito de los humanos que estamos viendo acá? ¿Cómo llegó ese cambio? Yo estaba en Estados Unidos haciendo mi maestría. Y el socio que fue el que fue mi socio en el emprendimiento, me dice, mira, yo estoy haciendo una inversión en Ecuador y me gustaría montar un negocio ahí. Y mi pasión siempre ha sido el tema del arte. Todo el tema de arte siempre me ha movido muchísimo. Entonces, y le digo, ¿y qué espacio te piensas poner? Entonces él me decía, bueno, en realidad no sé, ¿no? Para mí, él estaba viviendo en Estados Unidos ya mucho tiempo y lo que quería era comprar una casa para inversión, que sea en un buen sitio y que al final ese negocio le dé un rédito para la casa. Entonces, mi mamá estaba cumpliendo años y yo vine al Ecuador puntualmente para ese cumpleaños. Y comencé a ver casas de pronto como para darle una guía y el momento que vi encontré una casa en diagonal al 8:30 que era de obviamente de una persona súper conocida del sector y claro, el trapo cuando habló conmigo, que era el dueño, me decía, mira, esta casa tiene una energía, tienes que montar algo de arte porque esta casa tiene un teatro diseñado por un italiano, era un cine con capacidad para 25 personas, hermoso. Entonces, ahí monté un centro cultural que se llamaba La Casa de Al Lado. Tenía una biblioteca, tenía una librería que Pilar Bustos, que era la dueña, con Genoveva Mora, que eran las dueñas de la librería de Pilar, que déjame que ahora no me acuerdo, no se me viene a la mente. Pomaire
Pomaire. Entonces, Pomaire se mudó a la parte de la librería. Entonces teníamos librería, teníamos un teatro, teníamos una biblioteca y obviamente teníamos un bar y un restaurante. Y así comencé mi mundo emprendedor. Pero claro, cuando eres emprendedor tienes que cuidar muchísimo de tomar decisiones importantísimas como son el elegir tus socios. Claro, entonces yo tenía esa filosofía, pero el socio que era dueño de la casa decía, no, esto tiene que tener mayor rentabilidad. O sea, claro, la galería de arte significaba vender cuadros con un 30% de comisión. Pero claro, aquí los artistas lastimosamente se hacen el harakiri, como diríamos. Porque claro, hacen la exposición y luego a cada uno de los compradores le dicen, mira, lo que está aquí en la galería te dejo en un descuento en mi taller. Entonces, por eso es que tantas galerías se perdieron en el Ecuador, porque claro, no lograban sostenerse. No es como un Nueva York que son realmente la catapulta para que sean conocidos después. Entonces, ese fue mi primer fracaso como emprendedora, del cual aprendí muchísimo, realmente, muchísimo, muchísimo. Si podemos definir en 3 cosas que hayas aprendido de ese primer fracaso. Y vean cómo los grandes emprendedores, los grandes líderes han fracasado algunas veces. Sí. Es parte del proceso, ¿no? Sí, totalmente. Tienes que tropezar muchas veces. Bueno, de ese emprendimiento, una de las cosas que aprendí es a ir paso a paso, porque claro, yo venía del sector petrolero y yo quería que todo sea nuevo, que todo sea lindo, que el restaurante sea completamente, digamos, con todas las condiciones. Entonces, claro, la inversión inicial que significaba eso, estoy convencida que hubiese sido muchísimo menor si partíamos de una base, porque ahí ya funcionaba un restaurante, digamos. Había cerrado un mes antes y no me iba a costar nada volverlo a abrir con conceptos básicos y no con una gran inversión. Entonces creo que la primera gran enseñanza es que cuando eres emprendedor tienes que cuidar cada centavo, porque la cantidad de flujo que necesitas para todo lo que se te viene o sea, ningún ahorro te va a cubrir lo que viene después. Y claro, uno no dimensiona eso porque no lo ha vivido. Y porque siempre recibías un cheque, ¿no? Las personas que venimos del sector corporativo recibías un cheque. Entonces, claro, no entendías que obviamente para eso tienes que generar un ingreso suficiente y tener. Entonces, creo que mi primera gran lección es esa. La segunda, y como te decía, que definitivamente es una que no te pones a pensar en su momento, porque si te reúnes con un grupo de amigos y de una manera inicial tienen más o menos la misma filosofía, dices, bueno, entendemos que queremos ser socios, tú pones esto y no es tanto lo que tú pongas o que lo que el otro ponga, sino que las condiciones y la visión de la vida de tus socios sí influye en que tus socios sean a largo plazo también tus socios en el largo tiempo. Y Boris, que actualmente es mi socio y es mi esposo además, caminábamos todos los días, caminábamos al menos 10 kilómetros en el Chaquiñán, en Cumbayá. Y claro, él ya no sabía qué hacer, creo. Todos los días caminábamos 10 kilómetros. Era cuando realmente estábamos súper en forma los dos. Y claro, me dice, ¿sabes qué? Me están proponiendo acciones en esta compañía. Y yo sé obviamente muchísimo del negocio, pero ahora financieramente no sé cómo, o sea, si está bien, si está mal, si está muy cara las acciones, si está mal. ¿Y tú has hecho eso? Yo, claro, todo el tiempo era lo que hacía en el sector petrolero. Entonces, claro, le digo, no, sí. Y cuando analicé, obviamente hice una prueba ácida de cómo estaba la compañía. Y les dije a los socios que había una mala y una buena. La buena era que era una compañía en movimiento. O sea, era una compañía que tenía clientes muy importantes. Tenía al menos 2 clientes de los más grandes del país. Tenía una farmacéutica, me acuerdo,
y tenía un par de cosas, claro. Y la mala era que era una compañía en la quiebra, o sea que básicamente le faltaba un año para no entrar en disolución. Y claro, hice mi exposición y los socios me dijeron, bueno, esta es una exposición o sea, ni nosotros conocíamos tanto de lo que tú nos dices que has analizado de la compañía. Me dice, y no quisieras como hacerte cargo de la administración o nosotros te pagamos un sueldo, miramos qué sueldo se puede pagar con lo que está generando la compañía en este momento. Así que les dije, miren, no, yo empleada no quiero, es lo único que estoy segura que no voy a volver a hacer. Así que les propongo que yo puedo trabajar mientras esté pagando mi parte accionarial, que equivalga a lo mismo. Entonces en ese momento eran cada uno con el 25% y claro, entonces me tocaría pagar el 25% de lo que equivalía en ese momento a comprar las acciones. Así que estuve trabajando como alrededor de 8 meses sin sueldo y logré comprar mis acciones con trabajo, en realidad montándole a la compañía de cero. Y logré el primer año darle la vuelta en números. Hice un refinanciamiento con la gente, estaba con todo el mundo. Le debía a todo el mundo, al IES, a la renta, todo. Bueno, hice un plan de pagos, hice un tema comercial, comencé a vender cuando en mi vida, en el sector petrolero, tú estás vendiendo un commodity. Entonces no sabes vender, porque el commodity está ahí. Yo iba a cuadrar los números de barriles y montaba en un buque para que se vaya y esa era la venta que uno hace en el sector petrolero. Y en cualquier parte de servicio es tocar la puerta de uno en uno, pues, o sea, y me acuerdo haber cogido una guía telefónica. Me acuerdo que Boris me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Esta compañía de seguros está buscando este servicio. Y yo, ¿pero con quién tengo que hablar? No sé. Y yo, bueno, o sea, la guía telefónica va a ser. Entonces, claro, comencé con la guía telefónica y hice mi primera presentación, pero en la vida había vendido, no había tenido ni siquiera una charla de la parte comercial. Boris dice que tengo una parte comercial innata, pero era la necesidad, creo yo. Y así comencé en Entregas, que es como la compañía fundadora del grupo. Y ahora estamos con 4 compañías enroladas, o sea, del sector logístico. Y así comencé. En agosto del 2008 que comencé a comprar acciones. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí. Ahora que me pongo a pensar. Y entonces, claro, tú entraste como gerente ya de la empresa. Yo entré como gerente general y le di la vuelta. Y Boris tenía súper claro. Me acuerdo que el director, fuimos a Panamá y nosotros ya en ese entonces vivíamos con Boris y a mí me comenzó a dar un dolor de cabeza terrible y yo sentía que me iba a dar gripe. Y le dije a Boris, estoy a punto de enfermarme, mejor pasemos comprando por una farmacia, una Tylenol, una Advil, algo. Y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que no compremos nada. Y yo, ¿cómo así? Me dice, yo creo que estás embarazada. Y claro, vino mi embarazo con la representación de FedEx, porque el mes siguiente le digo al director que me dice, te tengo una noticia, le digo yo también, y me dice, bueno, cuéntame, la tuya ya sé que estás embarazada, y yo decía, que tengo en la cara, se me ve en la cara que estoy embarazada. Y me dice, la mía es que tienen hasta el 5 de noviembre para comenzar las operaciones de FedEx con nosotros. De lo contrario, vamos a abrir otra licitación y ahí sí no sabemos qué va a pasar. Entonces, en septiembre teníamos como 1 mes y medio para montar la operación. 1 mes y medio. Y en ese momento nos quedamos viendo con Boris y dijimos, no, lo hacemos, pues, o sea, ¿cuál es el problema? Y montamos la operación en 1 mes y medio. Fue durísimo. Fue el cambio en la aduana de el sistema que se tenía anteriormente por Ecuapaz, que funciona hasta este momento. La aduana estaba colapsada. Había cambio de aeropuerto en Quito y nosotros solamente sacábamos paquetes por Quito. Entonces ya te podrás imaginar, nuevo aeropuerto,
Se desaduanizaba en el viejo, luego se paralizó el viejo, se comenzó el nuevo, habían paquetes en el viejo, paquetes en el nuevo, completamente con un desconocimiento inicial de aduanas. Boris estuvo casi año y medio literalmente manejando el tema de aduanas y yo estaba manejando servicio al cliente. O sea, yo frenteaba las balas de toda la gente que reclamaba de dónde está mi paquete, qué pasó con esto. Y claro, fueron unos buenos año y medio durísimos. Y claro, ahí realmente me di cuenta que a veces cuando sobre todo los gringos, ¿no? Compañías gringas como FedEx, y yo creo que ahí sí guardo muchísima lealtad sobre la marca, es que en los peores momentos generaron un acompañamiento impresionante. Me acuerdo que nos dijeron, mira, esto es así, hay que pasar esto. Nos presionaba muchísimo. Pero claro, lo que nunca dejaron es de confiar en nosotros, de confiar en el trabajo que hacíamos. Y claro, ahora ya este noviembre estamos cumpliendo 9 años de representar a FedEx y ha sido un crecimiento importantísimo porque esas marcas te guían muchísimo en términos de valores, de principios. Y si comulgas con esos mismos propósitos, entonces estás haciendo una relación a largo plazo que trae sus frutos y que muchas veces, a veces en este mundo hoy, que es obviamente tú que estás en las aplicaciones y un mundo más colaborativo, es súper... digamos, es un mundo completamente distinto con sus mismos valores, sus mismos propósitos independientes. Pero claro, hay estas marcas que suelen haber construido todo un nombre durante muchos años y que también en función de eso se niegan a hacer cierto tipo de negocios si es que no consideran que está en la línea de su propósito. Y claro, a veces se les ve como esos monstruos que no logran cambiar su modelo de negocio, pero no necesariamente está en esa línea. Uno tiene que estar dentro de esas compañías o por lo menos más que dentro, estar relacionado con esas compañías es cuando uno entiende sobre esos principios y valores que también les mueve a otra línea de negocios, ¿no? Como esas compañías como FedEx. Interesante. Sí. Nos imaginamos siempre que un multinacional, como tú mismo lo decías, un monstruo gigante, que quizá yo pensé que en temas de procesos y know-how me ibas a decir que fue lo que más les impactó, pero me sorprendió que es en visión, en objetivo, en propósito, en valores. Sí, yo creo que el tema de procesos definitivamente es toda una escuela. Pero digamos que cualquier empresa grande que se jacte de haber crecido sosteniblemente tiene procesos y tiene un tipo de rigidez. Pero yo creo que el momento que mueve un propósito y valores, yo me acuerdo en el terremoto del 2016, tuvimos una llamada con el vicepresidente y solamente me dijo, ¿qué podemos hacer? Y yo le dije, mira, lo que falta aquí es un tema de medicinas. Y de toda la implementación de ese punto de emergencia en el punto donde fue el terremoto. Y FedEx nunca, absolutamente nunca puso un comunicado publicitario de estuvimos haciendo esto, ni FedEx está ayudando a esta comunidad, nunca puso un comunicado. Y ayudamos con más de 2,000 toneladas de ayuda con la embajada americana, con el municipio. Estuvimos mandando cientos de camiones, tratando de quitar toda esta parte política que había coyunturalmente y logrando llegar a la gente que necesitaba. Y FedEx económicamente puso todo ese soporte. En charters, en logística nacional, en coordinar con la embajada. Fue un contingente enorme y nunca puso un anuncio. Y yo me acuerdo que hubo una compañía courier que por lo general son casi siempre la competencia del uno y había un comunicado que decía como estamos aquí con Ecuador y vimos esto. Y claro, el director decía, mira,
son filosofías de cada compañía. Nosotros no jugamos en este momento, no nos interesa aparecer como marca, nos interesa apoyar a la gente ecuatoriana que está necesitando en este momento. No comparto con eso. Entonces, son esos momentos de la vida real que te mueven y que seguramente es lo que te decía con tu socio o con tus socios. Siempre te va a mover en esos momentos. No se visualiza esos principios ni ese propósito cuando estás en el día a día o cuando estás en momentos de gloria. Se visualiza cuando realmente hay una crisis y tienes que tomar decisiones sustanciales para el giro de tu negocio y para también generar tu nombre, ¿no? Son esas cosas que te mueven. Interesante ver cómo al final del día en cualquier emprendimiento, empresa multinacional, son simples seres humanos por detrás y que les mueven muchas cosas. Y justamente para cerrar esta primera parte, ha sido un gusto conocerte un poco más a ti. Nos vamos a ir al lado humano. Cuéntanos un poco, veía tu sonrisa y la alegría que te causa ya tu hijo al frente, cuando hablabas de que, estuviste embarazada, comenzaba una nueva etapa. Esos años de trabajo, de muchísimo trabajo, que creo que es algo igual que se repite entre muchos emprendedores y empresarios, que hoy quizás se dan un espacio para estar acá. La gente que está viendo dice, se imagina a alguien exitoso, que todo fue fácil, pero no hay ninguna fórmula más que tener pasión por lo que hace y perseverancia y mucho trabajo, mucha entrega. Eso me ha gustado mucho. Tú en esos años estabas muy metida en el juego de humanos o qué te movía también en tu vida, o estabas más como un momento de crecer profesionalmente y viene tu hijo y te mueve un poco las cosas. Amplíame un poco de esos años y esos retos. Yo creo que la primera es la necesidad, porque cuando tomé entregas no tenía nada. Como te digo, ya había fracasado, no tenía ahorros, volví a ser hija de papá y mamá, y claro, no tenía nada. Entonces creo que esa necesidad, como te decía, nunca había vendido, no tenía la menor idea de courier. Me acuerdo un día haber ido hasta Novopan, que es lejísimos, en el auto de Boris, que era un BMW X5, y que él se había ido a uno de sus países a los que él reportaba. Y claro, costó más la gasolina que los 25 centavos que cobré por entregar esa invitación, pero son de las cosas que valoro muchísimo. Pero en términos personales, creo que cuando uno está en una multinacional en donde te llega un cheque, no lo hablo peyorativamente ni mucho menos, pero cuando estás de alguna manera con un ingreso fijo, donde no te preocupas de que tienes que pagar las cuentas porque ya tienes un presupuesto sobre tus ingresos, es completamente distinto, porque realmente entras en una cotidianidad profesional y el resto no tiene tanta importancia. No tiene tanta importancia el que si te puedes articular una relación buena con tus compañeros o no. Yo era súper individualista, siempre tenía muchísimos problemas había crecido muy rápido en mi carrera en el sector petrolero, pero claro, el feedback siempre era, no logras generar ese trabajo en equipo. Entonces, cuando uno es emprendedor y en esa etapa de volver a comenzar, más vale que yo trabaje en equipo con toda la gente que estaba ahí. O sea, eran 2 empleados con los que comencé. El uno sigue trabajando en entregas, Antonio. Saludos, Antonio. Saludos al Antonio. Y claro, el primero poder escuchar y aprender muchísimo de su know-how, porque yo no tenía la menor idea de logística. Entonces, claro, esa etapa de mi vida creo que fue el aterrizar, el volver a construir, el poder escuchar, el que antes de ser líder tienes que poder humildemente aprender de cada una de esas posiciones que luego para ti va a generar un reporte, y que no puedes hablar en términos de jefatura simplemente por el título de gerente general, sino que ese camino te lo tienes que ganar. Claro, entonces había entendido que de alguna manera en una multinacional, cuando creces, si
haces un poquito más de lo que tienes que dar y aprendes ahí, pero hay como un manual para seguir creciendo. Pero cuando eres emprendedor no hay un manual. O sea, es exactamente cuando eres mamá. O sea, no hay un manual que diga, bueno, para ser mamá exitosa tienes que hacer paso 1, paso 2. Y creo que el haber vivido paralelamente esas dos experiencias tan fuertes e importantes de mi vida, como ser mamá y como emprender nuevamente, me han ayudado a mí, sobre todo como ser humano, a marcar mucho esos valores de una manera tangencial y poder transmitir eso, ¿no? El poder guiar con el ejemplo. O sea, cuando yo tenía y tenía que asumir y dar la cara por los reclamos que habían en el momento más álgido, ahora cuando hay una gerente de servicio al cliente que me dice, mira, estamos con esto colapsado a raíz de la pandemia, pasó todo este tema aéreo, etcétera, etcétera, yo entiendo perfectamente de cómo manejar una crisis así, aunque no la esté manejando en el día a día. Entonces creo que esa enseñanza de poder liderar con el ejemplo es fundamental. Y como mamá, creo que en términos de persona, siempre te pasa factura. Porque el emprendedor, como tú decías, te estás dando tiempo acá. Hoy día yo dije, bueno, aprovecho, le paso a ver a Luciano, estamos un rato con él, y creo que el problema de ser emprendedor y empresario es que la responsabilidad es tan grande que a veces el generar un balance en tu vida personal es importante, es duro. O sea, ese es un tema que te pasa factura muchas veces. Y como mamá siempre te planteas, siempre te pones la soga al cuello de cuándo no estás, de cuándo, cuánto tiempo dedicas y qué es lo que te hace falta para ser mejor mamá. Pero mi mamá me decía cuando tenía meses Luciano, me decía, mira, tú no sabes ser solo mamá, pero para que Luciano pueda mirar esa sonrisa en ti, tú tienes que ser feliz. Y tienes que realizarte como profesional también, porque de lo contrario no le vas a poder enseñar nada a Luciano. Si el día de mañana tú te focalizas en Luciano, pero dejas toda tu vida atrás, vas a tener ese peso también de no haber logrado lo que quisiste lograr. Entonces creo que esa para mí ha sido una enseñanza de vida súper importante, porque todos los días lo vivo. Y porque el generar ese balance, bueno, y además que mi socio es mi esposo también, entonces tengo 24 horas de convivir con un socio que también es mi esposo, y eso es una historia súper poderosa que estamos siempre en nuestro checklist, está hacer un libro de eso, porque cada vez que cuento me dicen, no podría, o sea, yo hablo sobre todo con las mujeres, me dicen, yo no podría ser socia de mi esposo. Y está en nuestro checklist hacer un día un libro acerca de eso. Súper. ¿Qué nos podrías ampliar de esos retos? Que mucha gente que nos escucha también tiene empresas familiares o trabajan entre hermanos o esposos en este caso y que hay momentos de roce. Yo, por ejemplo, trabajo con mi hermano. Yeah. Él es uno de mis socios. Yeah. Entonces vamos siendo socios 3 años en esta nueva dinámica de relación que es difícil, más que todo yo creo que a él le ha costado, que saber que las cosas en la oficina puede pasar algo y ok, se acaba la oficina, salimos, abrimos la puerta y somos hermanos, o sea, ya lo de la oficina tenemos que tratar en la oficina. Yo creo que para mí definitivamente ha sido un aprendizaje impresionante, sobre todo de la parte del ego, ¿no? El ego es un tema que uno tiene que construir como pareja y más aún si es socio. Porque el poder discriminar cuando generas tú un protagonismo, cuando tiene que generar tu socio, el dar el espacio a los dos para construir su marca propia, personal. Porque eso no necesariamente se piensa hoy, ¿no?, como socios, pero es ese rol, digamos. Si son socios, cada uno tiene su granito de arena que ha aportado en términos de valores, de principios. Entonces, yo creo que como pareja
cada uno de esos momentos de crisis a nivel de socios siempre nos llevó a construir una mejor comunicación. Y claro, nos dábamos cuenta en la pandemia, porque dentro de la pandemia hubo amigos que se divorciaron, hubo muchísima tensión. Y nosotros, fue el momento de la verdad. Fue el momento de la verdad. Y nosotros como compañía fue un año extremadamente lindo. Fue un año que triplicamos los números en tema de e-commerce de flores, que es una de las líneas que maneja FedEx. Ayudamos humanitariamente con millones de toneladas sobre una campaña que la lideró el Banco del Pichincha. Fuimos extremadamente activos, ganamos un premio de emprendimiento con la EI de temas de innovación. Fue un año que realmente no paramos. Nos decidimos replantearnos como empresa, pero en realidad cuando tú como líder estás en un punto en tu vida donde te sientes realizado y donde te sientes feliz, tú irradias dentro de ese proceso, abres, digamos, las energías se juntan para que todo el mundo esté alineado en tener un propósito de ser innovador y de crear y de construir. Pero si no estás en esa misma línea, no lo puedes hacer. Entonces yo creo que hay una línea súper delgada en la parte cuando eres accionista y al final del día tienes intereses familiares, que es que si no logras, o sea, si logras pasar esa barrera, como tú decías, de hasta aquí llegó el trabajo, que es una utopía. Seguramente como hermanos es más fácil, pero como esposos a veces Luciano nos dice, no más de oficina, están en la casa, ahora hablemos de nosotros, porque claro, ese es un proceso que es súper natural, pero es muy difícil de cortar. Pero cuando he llegado a momentos así es como que no sé ni de qué hablar ya, porque pasas hablando el día entero con esa persona, tienes tanto que es como, ok, qué difícil. A mí me pasa eso. Sí, sinceramente con Boris no nos pasa, es más, nos pasa todo lo contrario, que a veces nosotros tenemos un solo carro y claro, hay mucha gente que no entiende, ¿no? Porque claro, dice, bueno, ¿y cuántos? Tenemos un solo carro. Y cuando cuando tenemos a alguien que estamos llevando por algo, dice, y no hay un radio, digamos, nosotros nunca ocupamos radio porque pasamos conversando. O sea, podemos hablar de un momento de nuestra vida, como podemos hablar de Luciano, como podemos hablar de la oficina, pero siempre tenemos, es más, cuando a veces nos despertamos a la madrugada, lo más chistoso es que tenemos que conscientemente decir tenemos que dormir, porque de lo contrario estamos hablando todo el tiempo. Entonces, más bien nos pasa al contrario, que cuando estamos enojados, entonces lo primero que hacemos es poner el radio para escuchar y que no se sienta ese silencio tormentoso, pero no, yo creo que si pasas esa línea, digamos, esa línea del respeto que tienes que tener como profesional, y ahí te hablo en términos de género, te hablo en términos de pareja, porque a veces es muy difícil conciliar, sobre todo en el Ecuador todavía, el poder liderar en términos de género, tener el respeto de tu partner y al mismo tiempo irradiar ese respeto con la gente, porque hay mucha gente que puede decir, sobre todo si Boris viene del sector logístico, puede decir, en realidad es porque es su esposa que está ahí, en esa posición, no porque realmente hay mucha gente que no sabe que yo comencé la compañía, que no comenzó Boris. Pero eso no importa. Si es que del otro lado, como socios, como pareja, generas ese respeto y sobre todo profesional ante cualquier cosa, creo que ese es un punto de éxito, porque cuando tú te regresas a ver y miras qué es lo que tu socio va a querer de su vida, es lo mismo que quieren como pareja, y eso es bien difícil en conseguir. Digamos, tu hermano seguramente tiene muchísimas ilusiones y mira una vida distinta a la tuya, no necesariamente contigo, pero cuando tú eres socio como tu pareja, entonces si es que miramos de ese crecimiento y miramos a nivel personal
aspiramos de la vida, estamos yendo en el mismo camino. No tenemos que disputarnos nada. No hay nada que conversar ahí, porque es coherente con lo que estamos viviendo. Y eso es un potencial que de pronto las parejas, cuando están en ese proceso, no logran conciliar esa parte del ego en donde hay que doblegar esfuerzos para respetar y admirar al otro, la posición del otro, y también respetarse y amarse en la posición que uno tenga como profesional. Esa es una parte crítica. Yo no negocio tampoco con mi espacio, porque esa es parte de quererme a mí misma. No necesariamente porque respete y apruebe y admire la posición de mi socio, de mi pareja, no quiere decir que disminuya o me desvalorice a mí como profesional. Es hacer las dos cosas. También valorarte como profesional y también darte tu posición, digamos. Perfecto. Hay una palabra interesante que hemos ido conversando. ¿Qué es éxito para ti hoy? Ay, para mí poderme dormir a las 10 de la noche, 8 de la noche, completamente en paz y sentir que mi vida fluye como la visualizo, ¿no? Para mí el éxito es eso, es tan simple como eso. No es más allá de eso. El poder hoy tener la posibilidad de cambiar el mundo, así sea en cosas pequeñas dentro del grupo. Yo estoy a cargo de todo el proceso de sostenibilidad, por ejemplo. Y no es un tema menor. Hay muchas empresas grandes que tienen muchísima presión de hacer esto. Cuando tienes tu empresa y visualizas qué es lo que está pasando en el mundo y tienes la posibilidad de hacer esos cambios por decisión propia, es un tema que no tiene precio. Y claro, y lleva años, ¿no? Ese cambio, porque es un cambio que cuesta, es una inversión alta, que tiene una rentabilidad a muy largo plazo, pero que te mueve. A mí me mueve poder crecer para poder ayudar a la gente. Realmente siempre me ha movido eso. Y me encanta poder tener ese espacio en el grupo, porque creo que esa parte humana de no visualizar simplemente el número es algo que nos mueve nuevamente a pensar que es tan efímero el espacio que estás, ¿no? Que el día de mañana no puedes hacer. Y que si logras aportar con un granito de arena a que tengas un mundo mejor, no es solo tu éxito, es el sentir que estás haciendo algo por alguien. Sin lugar a dudas trae una felicidad que es completamente distinta al éxito que pude haber pensado a los 30 cuando estaba con mi primer emprendimiento y decía, no, solo quiero llegar más allá del break-even y comenzar a ganar muchísima plata. Ahora me visualizo completamente distinta, completamente en esa línea, definitivamente. Es interesante cómo hay estos espacios de realmente ver qué es lo que uno quiere y no lo que el juego de humanos quiere de ti. 3 libros, podcasts o entrevistas que creas que sean importantes acerca de negocios, de innovación, de sostenibilidad, que puedas compartirnos para la gente que nos escucha. Bueno, de Michelle Obama, estoy todavía ahí en el proceso de entender toda esa parte de política, pero a la vez de liderazgo. Me encantó ese libro porque creo que hay una consistencia en esta parte de ser socios y ser pareja. Y también de los egos, o sea, de cómo generas cuando ese espacio es protagonista la otra persona y cedes de ese espacio también, sin ningún propósito, sino de que la otra persona logre su objetivo. Creo que esa es súper buena. Hay una de Jeff Bezos que tengo que decir que estoy todavía leyendo un par de capítulos y que me cuesta entender. Y una de las razones por las que a nosotros nos regalaron, porque a Boris y a mí nos regalaron ese libro,
es porque, como te decía, siempre hay una línea delgada entre lo que quieres hacer como emprendedor versus lo que tienes que hacer. Y yo cuido muchísimo que ser coherente y responsable con la visión de negocios del grupo, porque creo que hoy hay muchísimas cosas que también se nos escapan de la mano en los nuevos modelos de negocio. Y es cómo llegamos a hacer un balance ganar-ganar entre la sociedad y los negocios. Entonces, ese libro topa muchísimo de las estrategias de besos en términos de innovación y de emprendimiento. Pero claro, ¿cuál era mi punto en terminar de entender? Es que lo que sí creo es que tú puedes crecer muchísimo y puedes ser la compañía más grande, pero tienes que cuidar también que tengas este punto de que no esté afectando nada del modelo de negocio que tú estás haciendo, esté afectando al otro. Sea en las mismas condiciones, ya sea en un punto colaborativo o sea en un punto exponencial, que no te pase factura ese cambio de modelo, porque eso puede ser en un momento determinado, puede estar en el boom, ¿no es cierto? Pero no necesariamente es el camino que te puede llenar. Bueno, a mí personalmente yo sí me cuestiono de que si mi éxito es el fracaso de alguien más, entonces definitivamente no tengo un éxito completo. No es íntegro, digamos de así. Y yo diría que la otra es algo que es un libro súper inspirador y que mi marido siempre me cuenta todo el tiempo. Lo volvemos a retomar en temas de lo que fue la biografía de Steve Jobs, porque creo que fue un líder emprendedor que marcó la diferencia en cómo hacer negocios, pero también en buscar ese tema de excelencia. O sea, no solamente hacer algo diferente, no solamente hacer, sino que sea el mejor producto, la mejor solución y que sea exponencial. O sea, tú nunca te hubieses pensado en esos momentos de cuando la música generaba un monopolio de millones de dólares, que pasa a costar $1 una canción y que, o sea, nadie pensaba eso. ¿Cómo llegas a ese punto de innovación? Y al mismo tiempo a generar nuevamente esa humildad del el momento cuando él perdió su compañía y tuvo que partir de cero nuevamente y volvió a crear esta compañía impresionantemente creativa como Pixar, por ejemplo. Y ya solamente en su primer película ganó el Oscar, sí, ¿no? En dibujo animado con Toy Story. Creo que esos tres marcan porque los tres hablan de emprendedores, líderes, que creo que es en el caso de Michelle Obama y de Barack Obama, pero emprendedores completamente distintos en términos de visión, ¿no? Uh-huh. Cada uno te deja una enseñanza, pero diría que esos tres. Interesante. María Paulina, qué gusto ha sido conocerte. Una última pregunta, ¿cómo es la semana de una presidenta? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo te organizas tú en un mundo tan caótico y de mucho multitasking? Creo que el orden y el enfoque son de los objetivos y los retos más grandes. ¿Cómo organizas tú tu día a día, tu semana a semana o cómo llevas un poco tu agenda? Bueno, yo soy súper esquemática en visualizar mi semana antes y tratamos de levantarnos todos los días casi a las 5 de la mañana porque tengo que caminar de 5 a 6, de lo contrario no puedo hacer ejercicios. Entonces, camino por lo general de 5 a 6. 10 kilómetros igual. No, un poquito más debe ser porque es una hora de caminata, pero locura. No sé, debe ser, nos caminamos toda la urbanización, salimos de casa y afortunadamente estamos en un sitio tranquilo. Pero es una hora, porque yo tengo que llegar a las 6 de la mañana y levantarle a Luciano y estar en el corre-corre, como él mismo dice, hasta las 7 de la mañana.
De a partir de las 7 puedo tener reuniones. Hay algunas veces que tenemos desde desayunos a las 7, por ejemplo, esta semana estamos en la Semana de la Salud y tenemos como charlas desde las 7:30 de la mañana y eventualmente puede haber una charla a las 6 de la tarde como para finalizar. Trato sinceramente de cuidar el poder almorzar con Boris de una manera tranquila, sea a la 1 de la tarde, sea a las 3:30 de la tarde como ahora o sea media hora, pero esa media hora completamente sin teléfono, sin agenda, Es muy difícil con la virtualidad, es extremadamente difícil porque muchas veces nos clavan agendas ahí de por medio. Y no he dejado de estudiar, creo que eso es algo que me mueve muchísimo. Entonces yo eventualmente, mi último diplomado saqué creo que fue Harvard o fue de la Universidad de Chile con el tema de sostenibilidad que estoy aprendiendo mucho. Entonces eventualmente yo estoy toda la mañana en reuniones hasta más o menos las 6 de la tarde. De 7 a 8 estoy con Luciano hasta hacerle dormir a las 8:30 y a partir de ahí puedo estar si estoy estudiando algo, con clases en línea para presentar trabajos, etc. pero creo que el siempre tener un espacio de estudio ayuda muchísimo, no solo porque aprendes una nueva cosa, sino porque vuelves a ser alumno, ¿no? Vuelves a ese punto de la humildad de reconocer que no sabes y que alguien más está abriéndote ese mundo. Por ejemplo, el tema de sostenibilidad es súper técnico. Es muy nuevo en el Ecuador y se necesita mucho ese espacio de una cultura de consumo desde el inicio, ¿no? Desde cuando ahora estamos en el proceso con la familia de tener 3 minutos en la ducha, porque claro, hoy estamos con capacitaciones de toda la parte de sostenibilidad. Nosotros estamos en camino a certificar como una B Corp y una de las cosas que más frágil estaba era toda la parte del medio ambiente. Teníamos iniciativas sueltas de reciclaje, de recolecciones, de consumo, pero muy sueltas, muy sueltas. Entonces, claro, ahora que estamos en todo este camino de sostenibilidad es súper interesante porque, claro, la primera lección es, si no lo haces en casa, no lo vas a poder hacer en la compañía. Entonces, si tú no puedes cambiar tu comportamiento de consumo en casa, muy difícil vas a poder cambiar el comportamiento de la compañía. Entonces, una de las lecciones hicimos una de cuánto consumes en agua y créeme, el tema del baño es real. O sea, te pasan los 3 minutos así. Si no generas conciencia, entonces ahora estamos con el reloj. Pongo los 3 minutos y entro a ducharme y el rato que está sonando. No. Pero te toca, pero es un súper buen ejercicio. Yo lo recomiendo porque, claro, a veces se habla mucho de utopía y de cosas como carbono cero y súper técnico, ¿no? Pero si realmente comenzamos a construir esos pequeños, grandes detalles de consumo en casa, te da otra pauta, te da otra energía de todo lo que puedes hacer como compañía, sin duda. Vamos a hablar de la logística como una oportunidad de ser sostenible. Me encanta la logística, es un espacio en el que hemos venido explorando con mi empresa y con lo que hago hoy, y para mí es un honor poderte conocer y hablar un poco más de logística y cómo la logística, que es para mí la columna vertebral de cualquier organización y en las empresas, podemos ser más sostenibles, podemos hacer que las cosas se hagan más eficientes y disminuir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de toda la cadena de valor que es grande, que está detrás de la logística. Así que es un tema interesantísimo que está en boga y qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, Alexis. Para mí un placer. Creo que el tema de la sostenibilidad se estaba topando, creo que sí ha venido cambiando en el Ecuador y sobre todo porque
creo que lo comenzamos a aterrizar, qué es lo que está pasando en el Ecuador. Recién hablábamos de todo el tema de las lluvias y del cambio climático, que es evidente. Y cuando uno comienza a ver que ha bajado y ha cambiado más o menos en 1.5 grados centígrados el clima que tienes hoy en Galápagos. No sé si tú te has ido, pero hoy es cada vez más seco. Y todo lo que eso significa también en términos de impacto de cosechas por todo lo tema de sequías que hay. Y ya no estás hablando del mundo, ya no estás hablando de wow, o sea, no lo estás hablando ni llevando la estratosfera, sino lo estás viviendo en Ecuador. Entonces creo que eso ha ayudado muchísimo para que las iniciativas hoy se planteen y se concreten. En la parte logística, nosotros como grupo creo que hace como 3 años nos planteamos y depende muchísimo. En la parte de sostenibilidad tienes que tener una chequera importante. La inversión es súper grande y los réditos están muy a largo plazo. Todo lo que logras cambiar en términos concretos parecería muy poco con respecto a la inversión. Una vez que se da a los 20 años, que por lo general son los negocios que cambias los modelos de visión en la parte logística. La parte logística contamina, es un equivalente al 16% de toda la huella de carbono. O sea, es impresionante. Si estás en ese negocio, somos protagonistas de ese cambio climático. Es decir, que somos responsables de visualizar cómo hacemos ese cambio de modelo de negocio, ¿verdad? Y por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no somos dueños de las camionetas ni de los camiones que tenemos directamente en nuestro giro, en nuestras oficinas. Y nos hemos sentado a hablar con todo el tema del leasing, a decir, ustedes, ¿cuál es su plan? ¿En cuántos años piensan traer un tema de camionetas, de camiones eléctricos para hacer el cambio de modelo? Porque si eso significa una inversión más alta, la hacemos. Pero también en medio de ese camino está qué es lo que tienen las ciudades, cuánta infraestructura tienen, si es que la normativa está. Nosotros hace 3 años comenzamos con el tema de triciclos. FedEx tiene un triciclo eléctrico que funciona muy bien en ciudades grandes como París, por ejemplo. Hicimos todo un planteamiento, hicimos todo un piloto. Tocamos la puerta del municipio y no había la normativa todavía. O sea, nos dijeron, les podemos felicitar, pero no les podemos decir que esto es viable porque el triciclo es un híbrido. O sea, no es digamos que no es un instrumento móvil autorizado por la ciudad. Entonces no sabían si es que nos iban a cobrar el estacionamiento, si podíamos o no circular sobre las ciclovías, si podíamos, cosas que de pronto podrían ser preguntas súper válidas de contestar inmediatamente, pero que si no hay ninguna normativa puedes tener un contingente importante. Entonces de ahí pasamos a las motos. Nos dimos cuenta que las electrolineras no son suficientes tampoco, que hoy las electrolineras que están que ya están viables en el país no logran abastecer, sobre todo una compañía logística, para cambiar el modelo de negocio, porque tú tienes que hacer el planteamiento buscando que tengas la misma productividad. No puedes hacer un cambio de modelo de negocio en donde digas, voy a sacrificar, no sé, 80 paradas por día para que esto sea ecológico. No, porque estás hablando de que tienes que generar también rentabilidad dentro de la organización, buscando un proceso eficiente, pero las condiciones de las ciudades también tienen que apoyar en ese sentido. Entonces creo que ahora, y sobre todo con este Ministerio de Ambiente, creo que hemos visto que los esfuerzos público-privados se van a ir concretando, que ayer formamos parte con muchísima alegría de
de las 100 primeras empresas de sumarse a la iniciativa del ministerio para el tema de carbono cero, que lo primero que parte esta iniciativa es que midas tu huella, porque no puedes generar un compromiso si no sabes en este momento cuánto consumes. Y lo otro es el tema de cómo nosotros sí tenemos un negocio importante en todo lo que es supply chain, en todo lo que es bodegas. Estamos inclusive certificados para manejar medicinas. Entonces eso también nos cuestionábamos de cómo generar de nuestro hub un punto verde. O sea, cómo hacemos energía limpia en nuestra matriz. Cómo logramos hacer ese cambio. Y ahí nos juntamos con J3M, que son unos consultores que vienen trabajando fuertemente con Juan José. Y acabamos nos acabó de aprobar Procredit una línea verde para hacer todo el cambio de energía limpia en nuestras oficinas, que son básicamente las bodegas, que es el hub principal de las bodegas de supply chain, para generar casi un 90% de energía limpia en las bodegas, con los paneles solares y todo el sistema de cambio de modelo en la estructura de las oficinas. Y creo que eso es clave, porque solamente cuando comienzas a medir el impacto del consumo es cuando comienzas a concientizar cuáles son los cambios que tienes que hacer en el día a día para lograr ese cambio. No necesariamente si el día de mañana digo yo cambio los 50 camiones o 40 camiones, porque no todas las empresas estamos en esa dimensión. Digamos, económicamente a nosotros, si es que el día de mañana las empresas con las que estamos generando leasing dicen yo te cambio estos 50 o 15 camiones o 10 camionetas, nosotros lo hacemos. Pero hoy todavía no existe esa infraestructura tampoco. Uh-huh. Pero en eso hemos venido trabajando, como en esos dos ejes. En esa parte de energía limpia y la parte de la huella de carbono. Perfecto. Para la gente que seguramente llegó a este capítulo, dentro de la logística o les llama la atención volverle sostenible a su empresa, vemos dos aprendizajes. Como desde un lado, si es que estás con una empresa ya en camino, en operación, en marcha, el primer paso es poder medir la huella de carbono que tú estás dejando. Porque de ahí el primer paso, medirlo, concientizarlo y después optimizarlo. Porque si no sabes cuánto estás usando, es muy difícil a ver qué... Y en dónde enfocas tu energía, en dónde enfocas uh-huh. qué solución y en qué parte de toda la cadena puedo mejorarlo. Uh-huh. De la misma forma, tenemos los objetivos de sostenibilidad planteados por la ONU hace algunos años en París. Y si tú estás comenzando una empresa o tienes una empresa en camino y dices, ok, me gustaría ser más sostenible, ingresa, chequea su página web. Después de eso vas a poder ver distintos objetivos con métricas y cuáles son los propósitos hacia qué se quiere cambiar y qué se quiere mejorar. Y decir, ok, mi empresa y mi impacto va por acá. Voy a comenzar primero tomando 1 o 2 objetivos. Comienzas a leer hacia dónde van esos objetivos, qué métricas persiguen y dicen, ok, ¿mi negocio va hacia esas métricas o no? Y que en este caso, en este capítulo nos vamos a enfocar en 2 objetivos claros. El uno, cómo generamos ciudades más sostenibles, y el segundo, cómo generamos un trabajo más digno, que son parte de los 2 objetivos que toca la logística y que me gustaría ampliar en este capítulo. Uh-huh. Para la gente que no nos conoce aún, puedo decirles, vayas al capítulo de María Paulina para que conozca un poco más de ella y qué es lo que hacen junto a Grupo Entregas. Brevemente, coméntanos, ¿qué es Grupo Entregas y qué es lo que hace dentro del espacio logístico? Bueno, Grupo Entregas somos un grupo de compañías que están en el giro logístico, digamos. Hay una compañía courier que se encarga de toda la parte internacional. Somos representantes de FedEx hace 9 años ya. Hay todo un eje de la parte supply chain que lo que buscamos es que generar el tema de la customización con los clientes desde la importación hasta una entrega o manejo de inventarios.
Hay Mi Tienda Labs, que es una aceleradora de negocios que ayuda a toda la parte de los negocios que quieren volcarse a la parte de e-commerce. Está nuestra compañía de Freight Forward, que es eCargo, que es una compañía que maneja todo el tema de soluciones, ya un tema de carga mucho más grande que el courier marítimo aéreo. Y está la compañía DeFile, que maneja todo el tema de digitalización y archivo, que más allá de digitalización es todo este tema del cambio de modelo de la parte manual a la automatización, la optimización de papel o el paperless y todo lo que involucra el cambio cultural ya en las empresas, de todo el tema de tramitología interna y movimiento de trazabilidad del documento, ¿no? Eso básicamente es lo que hacemos en el grupo. Son distintas empresas cada una con su estructura, su gerente. Cada una es su gerente, con cada una es su estructura. Buscamos optimizar la parte administrativa y generar una eficiencia ahí. Y todo lo que genere sinergia, por supuesto, de la parte logística. Pero cada una es una empresa completamente independiente, con su gerente sobre todo, que está a la cabeza, sí. ¿Cómo es interactuar entre empresas de un mismo grupo? ¿Existe un poco una competitividad entre cada una y la otra o todos caminan hacia el mismo objetivo? ¿Cómo consolidas ese reto de tener distintas empresas en una misma industria? Yo creo que se complementan muchísimo. Hemos buscado que se complementen porque al final del día han sido productos de la necesidad de nuevos portafolios de servicios. Y se complementan porque, por ejemplo, en el caso de Mi Tienda Labs está muy enfocada en términos de planes de fidelización, por ejemplo. Y esos planes de fidelización no se pueden dar en términos concretos si no existe una logística que acompañe a esos planes de fidelización, porque el éxito está que esa parte fluya completamente y que se genere un tema de valor agregado ya en el punto de la logística. En el caso del Freight Forward es un actor natural. El courier está para conceptos mucho más pequeños, paquetes mucho más pequeños, documentos, temas mucho más urgentes. El Freight Forward hace temas mucho más de carga, o sea, de grandes proyectos, de temas marítimos, porque involucra un costo distinto. Ya estás hablando de grandes importadores o grandes exportadores que están necesitando ya un tema de más espacio, ¿no? Y en el tema de DeFile, para nosotros comenzamos con una parte nosotros tenemos un portafolio que básicamente es el in-house, que es montar una operación logística en el in situ donde nuestros clientes. Y nos dimos cuenta que realmente el manejo del documento como tal es un manejo muy burocrático y que todavía está, o sea que no termina de ser paperless. Ha habido estos grandes negocios que buscan el espacio, buscan generar esos negocios con bodegas y espacios físicos, pero no ese es el fin realmente, porque si es que tú generas espacio físico, no estás optimizando ni hablando de sostenibilidad, o sea, estás hablando de millones de papeles generando un costo mensual que no necesariamente es el más óptimo. Entonces ahí sacamos la línea con el tema de digitalización y archivo con DeFile. Interesante. Ampliándonos un poco más, hablábamos del e-commerce. ¿Cuál es tu perspectiva acerca del e-commerce en nuestra región? Bueno, lo primero es que creo que la pandemia aceleró muchísimo la visión que tenía el Ecuador del e-commerce como tal. Nosotros veníamos haciendo e-commerce cross-border con Estados Unidos y es uno de los portafolios que más creció en la pandemia en puerta a puerta de flores, que es uno de los productos sensibles. Pero creo que, claro, el tema de la pandemia, el momento que aceleró a muchos emprendedores
bastante informales que buscaban generar un punto de impacto en ciudades, en espacios, en temas de alimentos, de comidas, pero está para quedarse, está para seguir innovando. Y yo creo que eso fue bueno para el Ecuador, porque creo que nos ayuda a siempre replantearnos algo que en su momento se pensaba como en etapas y que definitivamente hoy tiene un proceso acelerado y que creo que tiene grandes casos de éxitos en el Ecuador ya como modelos de negocio, ¿no? Entonces yo creo que está para quedarse. Yo creo que la compañía logística que no esté pensando en e-commerce definitivamente no va a poder perdurar en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Al hacer este podcast en internet, que es atípico, hoy lo estamos grabando en octubre del 2021 y es una ola gigante de e-commerce que se viene. En la actualidad, el 50% de compras de retail en mercados como China y Estados Unidos, un poco menos, pero que ya ocupan esta masa importante y cada vez más grande. En Latinoamérica tiene esas mismas tasas. Vamos viendo cómo la confianza creció del consumidor a raíz de la pandemia y que hay grandes retos. Hoy México es el país con más ventas a través de este canal, siendo ya un 9%, y bueno, distintos países que se viene esa ola, porque al final del día sigue representando un canal pequeño de compra, pero con las tasas más grandes de crecimiento. Así es. ¿Qué retos ves dentro de la logística en el e-commerce? Yo creo que hay dos modelos. En la parte, yo no sé, no quiero que se genere un término que se pueda malinterpretar, pero los costos de la logística aún son bastante costosos en el modelo de negocio como una compañía courier, porque tienes costos fijos, porque tienes un modelo de negocio que más allá de ser rígido es un tema comprometido con lo que se generó como modelo de negocio en Ecuador, de un tema formal, por así decirlo. Y el otro proceso es un proceso colaborativo, ¿no es cierto? Que es mucho más expansivo, que es mucho más exponencial y que yo creo que definitivamente tiene el espacio de crecer y potencializarse rompiendo barreras. Y ahí el reto es completamente distinto porque los modelos pueden llegar a romper esquemas en términos de tarifa, pero hay que cuidar muchísimo el lograr una conciliación de ganar entre los diferentes actores, entre todos los socios estratégicos que conforman el ecosistema. Entonces, a medida de que, y definitivamente, como te decía, si estás dentro de la logística y no estás replanteándote ese modelo de negocio a un proceso colaborativo, definitivamente no creo que dures en el tiempo, pero ese es el gran dilema. ¿Cómo se da ese paso sin afectar al ecosistema y logrando ese ganar en el tiempo? Hay mucho ruido todavía de ese modelo de negocio en otras partes del mundo ahora. En su momento fue súper expansivo y el momento que llegó a superar un mercado muy importante, no, estás hablando que en Estados Unidos puede llegar a ser el 16%, aun cuando Estados Unidos ha tenido hasta 3 cifras de crecimiento en tema de e-commerce. Pero hoy estás ya siendo un actor importante si es que hablas de un 16% como modelo de negocio dentro de Estados Unidos. Y hoy Estados Unidos se está replanteando, o Europa se está replanteando, si esos modelos de negocio son equitativos para las partes. En términos de sociales, en términos de respuesta a si se cuestiona si es que el camionero, el motorizado, el que lleva el transporte, es un emprendedor o no. Esa es una de las cosas que está en auge en la sociedad. Y uno sí como empresario tiene que plantearse, está en ese gran dilema, ¿no? Por lo menos te digo, como nos planteamos nosotros en Grupo Entregas, es cómo damos ese paso y buscamos
que ese paso sea un modelo de negocio que definitivamente a nuestro socio estratégico le encamine en el mismo sentido que nos está encaminando a nosotros, tengamos el mismo propósito, que este punto colaborativo llegue a ser un punto en donde todos ganemos, todos invirtamos, todos aportemos y que la sociedad del otro lado sienta que hicimos bien el trabajo. Porque ese es uno de los... esto es lo que está en el auge y que es muy difícil. Es muy difícil ponerlo en la mesa, pero hay que ponerlo, porque si no lo ponemos, definitivamente se va a dar y se está dando. Pero se tiene que dar en donde todos los actores conciliemos que ese modelo es el que va a perdurar en el tiempo. Ese es el gran dilema. Son de las grandes conversaciones que creo que se está dando. Creo que CITEC ha planteado conversaciones de cómo hacer de esto una ley, ¿no es cierto? Y creo que eso es importantísimo, porque ya sabemos que el momento en otros países desarrollados que no se dio, o sea, que las condiciones no se lograron entender antes de que los modelos sean mucho más amplios, hoy se están dando guerras de espacios en donde se están cambiando, forzando a cambios nuevamente de modelos de negocio. Entonces yo creo que eso es importante. Es un tema importante cómo tocamos temas de logística, de economía colaborativa, un término relativamente nuevo, son no más allá de 10 años que tiene fuerza y que yo creo que sí hay empresas que tienen un enfoque mucho más colaborativo de verdad y muchas personas más de, ok, te quiero pagar solo cuando hagas el servicio y poderte disminuir el resto de costos al menor tiempo posible. Entonces es un reto gigante. Había algo que leía en qué se enfocó Jeff Bezos en los años 2000, como en un mundo tan volátil y cambiante, decía, en vez de enfocarme en ¿qué es lo que va a cambiar el consumidor? Mejor en qué no va a cambiar durante los próximos 10 años. Se planteaba él allá por el 2000 y decía 3 cosas. La gente va a querer variedad, precios bajos y opciones económicas y diversas de envíos. Y dijo, ok, en vez de enfocarme en qué es lo que va a cambiar, me voy a enfocar en lo que no cambie. Y hoy Amazon factura 6 de cada 10 dólares en este continente en la actualidad de e-commerce. Y que es un respeto bien interesante hasta que leía hace poco que... Y bueno, quizá gane mis primeros haters por lo que digo en este momento, porque no ha sido tan polémico podcast, pero es real y hay que contar la verdad. En muchos distritos en Estados Unidos la gente se quejaba que los pagan con toda la tecnología. Y ahí vi que el problema no va por la tecnología. Decía, con toda la tecnología, con toda la estructura vial, logística que tiene Estados Unidos y que tiene Amazon, que son lo mejor de lo mejor. Les llaman a los conductores a las 7 de la mañana todos los días y ese rato se reorganiza cómo van los paquetes y les pagan por 8 horas, por política máximo 2 horas más de horas extra y que tienen que realizar un mínimo de envíos que no se va a hacer en menos de 12 horas. Así es. Ahí es cuando se rompe la admiración y el wow de lo que están creando, porque como lo que vas tú, o sea, al final del día, cómo estás afectando y más de ese modelo, todo lo que hemos hablado es como esa humanidad que solo va en crecimiento y en números y en que ya no estamos acabando todo y que ya es hora de darnos cuenta que por ahí no va el mundo, ¿no? Vemos en retrospectiva, los humanos hemos estado tanto tiempo en este planeta y es nada lo que hemos vivido y funciona de esta forma. Totalmente. Pero ahí es cuando voy y digo, ok, hay charlas filosóficas que son interesantes y que quizá en otro espacio tenga, pero lo que me gusta del juego de humanos es que más de filosofar es, ok, este mundo capitalista y que funciona de esta forma es la realidad, más allá de lo que yo piense o lo que tú pienses. Y que tenemos que empezar a tomar acción con las cosas, porque muchos filósofos y mucha gente intelectual se nada en los pensamientos y en el cómo debería ser, pero al final del día nosotros nacimos en este mundo, esté bien o esté mal. Totalmente. Esa es la realidad. No, y tienes 2 opciones también como empresario, como emprendedor. Ir al punto en donde no te importa cuál es el fin para llegar al objetivo. Y la otra es que cambies ese fin. Por un fin en donde todos lleguemos a un punto en donde sintamos que estamos ganando. Porque ese es el gran dilema. El día de mañana, y sobre todo en la logística,
el día de mañana, el proceso que se va a ampliar está dado definitivamente. Lo que uno tiene que pensar es si tú te vas a poder acostar a las 8 de la noche completamente liberado de cualquier sentimiento de culpa, porque del otro lado hay un emprendedor colaborativo, o hay un chofer, o hay un empleado que está recibiendo una recompensa sobre ese trabajo que se equipara a lo que tú has ganado en términos de mercado. Y entonces, si esa respuesta es sí, el mundo sigue cambiando. O sea, definitivamente no puedes cerrar los ojos al mundo. Ahora, la pregunta es, y sobre todo me encanta por el nombre de tu podcast, ese juego de humanos. Si vamos a ser capaces de mirar un ejemplo sobre donde no nos importe quién gana o quién pierde. O si yo me junto contigo hoy y estamos hablando, y puede ser que estemos compitiendo en un negocio el día de mañana, pero yo voy a saber que puedo estar contigo sentada porque compartimos una misma filosofía. Y eso es importante. Con eso les dejamos. Es un capítulo bastante corto. Va a ser solo la punta del iceberg porque me apasiona mucho la logística. En los comentarios, para toda la gente que está en última milla, en logística cross-border, en e-commerce, cosas tan lindas que suenan y tan cool que están en estos días en boga. También somos los más tóxicos de los más tóxicos, así que hay problemas reales y gigantes por solucionar. Déjenos en los comentarios distintos temas que quieran abordar y de seguro será el primero de muchos encuentros más, María Paulina. Muchísimas gracias, Alexis. Me ha encantado tu espacio, así que bienvenida siempre para volver a seguir en el segundo episodio de Logística cuando quieras. Esto fue el Juego de Humanos. Gracias a todos. Gracias.